profundo estadio de la historia de la matemática tuvo lugar durante los siglos IV y V a.C. y está relacionado con Atenas, pues Atenas ascendió a una posición de preeminencia cuando los griegos vencieron a los persas. La ciudad se convirtió en el centro político, comercial e intelectual del mundo griego. Empezaron a llegar filósofos del este y del oeste. Muchos de ellos eran matemáticos y astrónomos. La Escuela de Atenas o Academia Platónica fue una escuela filosófica fundada por Platón cerca del 388 a.C. El lugar donde se levantó era un olivar sagrado dedicado a la diosa de la sabiduría Atenea, a las afueras de Atenas, en los jardines de Academo, y fue clausurada por el emperador Justiniano en el año 529. Fue una institución que formó a filósofos, gobernantes, científicos, teólogos, místicos y magos, e influyó en todas las religiones y escuelas filosóficas de nuestro entorno cultural. Sin embargo, su rastro no es claro, pues no siempre estuvo en el mismo lugar, ni siquiera en la misma ciudad. La historia de la academia es la historia de los maestros platónicos, la llamada cadena de oro, dedicada a investigar y a profundizar en el conocimiento. En ella se desarrolló todo el trabajo matemático de la época, también la teoría heliocéntrica. En ella se enseñó medicina, retórica y astronomía. Sin embargo, su inclinación por los estudios matemáticos le llevó a colocar en el frente de la academia la siguiente inscripción: aquí no entra nadie que no sepa geometría. La academia platónica puede ser considerada como un antecedente de las universidades. Entre los matemáticos y astrónomos más importantes están Hipócrates, Platón, Eudoxo, Mennemo y Arquitas el Pitagórico. La escuela de Atenas se concretó en aspectos especiales de la superestructura, y bien por accidente o predestinación se encontraron envueltos en tres grandes problemas. El primero sería la duplicación del cubo, el segundo la trisección de un ángulo dado y el tercero la cuadratura del círculo. Algo de leyenda sobre la duplicación del cubo. Según el historiador griego Plutarco, los habitantes de la ciudad griega de Atenas sufrieron una epidemia de peste allí cerca del 429 a.C. Como adoraban al dios Apolo y este era el patrón de la ciudad de Delfos, algunos atenienses fueron a Delfos a consultar a un oráculo de este dios griego sobre cómo podían detener la epidemia. El oráculo les respondió que debían sustituir el altar de Apolo por otro que fuera el doble del volumen. El altar era cúbico y los griegos eran muy aficionados a la geometría. De ahí es donde se plantea el problema de la duplicación del cubo. Platón da gran importancia a la aritmética en la formación del intelecto. Sin embargo, la matemática más relevante era la geometría. Platón, en un libro de nombre El Timeo, hace referencia a los 5 cuerpos geométricos regulares y su supuesta significación en la naturaleza. El cubo se adecua a la tierra, el octaedro se adecua al aire, la pirámide aguda o el tetraedro al fuego y el icosaedro obtuso al agua. El último, el dodecaedro, se utiliza para compararlo con el universo. Esto puede ser una mentira o bien la anticipación brillante de la teoría molecular. Eudoxo de Sinos, astrónomo y matemático griego. Eudoxo fue un matemático que nació y murió en Sinos. Era hijo de Esquines y era un discípulo de Platón. Eudoxo no solo fue el matemático más importante de la Academia de Platón, sino que fue el más significativo de su época. Su familia estaba compuesta por médicos y por su influencia realizó estudios en medicina, profesión que ejerció durante algunos años en Grecia. También llevó a cabo importantes descubrimientos en matemáticas. Se le atribuyen muchos en geometría. Escribió varias obras, una de ellas fue Fenómeno, donde describió la salida y ocultación de los astros. Fue el primer astrónomo que estableció que la duración del año era mayor en 6 horas a los 365 días. Expuso la primera explicación sistemática de los movimientos del Sol, la Luna y los planetas. En un segundo libro llamado Las velocidades, explicó el movimiento de la Luna, del Sol y de los planetas.
e introdujo un ingenioso sistema en que se asigna 4 esferas a cada astro para explicar su movimiento. En geometría influyó de manera importante sobre Euclides con su teoría de proporciones y el método exhaustivo, por lo que Eudoxo es considerado como el padre del cálculo integral. Eudoxo trazó un mapa del cielo desde un observatorio construido por él mismo a las orillas del Nilo. También estudió diversos calendarios y registró los cambios y las estaciones, estudios meteorológicos y las crecientes del Nilo, con el fin de mejorar la agricultura para ese entonces. Eudoxo nunca escribió sus conclusiones geométricas y solo las transmitió oralmente. Estas fueron pasando de generación en generación hasta hoy. Combatió ardientemente los horóscopos diciendo que cuando se creen hacer previsiones acerca de la vida de un ciudadano con su horóscopo basado en la fecha de su nacimiento, no debemos dar crédito alguno, pues las influencias de los astros son tan complicadas de calcular que no existe hombre en la faz de la tierra que lo pueda hacer.